En el corazón del Vaticano, bajo los vitrales que bañan de oro las paredes de San Pedro, ocurrió un episodio que marcó a toda la Iglesia. Una jornada solemne que prometía gloria terminó en un escenario de vergüenza pública para el Papa León X. Sin embargo, lo que parecía ser su peor momento se convirtió en el inicio de algo inexplicable. Fue realmente humillado frente a cardenales, obispos y fieles. Sí, la escena dejó al Papa vulnerable, expuesto ante todos. Sucedió después un hecho extraordinario que nadie pudo negar. También sí, un acontecimiento que muchos interpretaron como una señal directa del cielo. Por eso, si la fe, la historia y los misterios te apasionan, este relato es para ti. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perder ningún capítulo y dejar en los comentarios una curiosidad religiosa que conozcas en tu ciudad. Y claro, cuéntanos también desde dónde nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. El eco de los pasos retumbaba sobre el mármol frío de la basílica. La multitud esperaba en silencio. Aunque silencio no era calma, era tensión. Los vitrales proyectaban haces de luz dorada que caían como dagas sobre los rostros expectantes. Allí estaba él, vestido de blanco impecable, el hombre que debía representar certeza en medio de la duda. Sin embargo, en su interior, el Papa León sentía que cada mirada lo atravesaba. Había llegado la hora de mostrarse como guía, pero el miedo a fracasar lo envolvía como una sombra. Al avanzar lentamente por el corredor, saludando a cardenales y obispos, percibió un murmullo inquietante. No eran oraciones ni cantos, sino comentarios entrecortados que escondían juicio. Algunos observaban con respeto, otros con sospecha y unos pocos con abierta desaprobación. En Roma, cada gesto podía ser interpretado de 100 maneras distintas, y él lo sabía mejor que nadie. Mientras respiraba profundo para controlar los nervios, un detalle inesperado rompió la solemnidad. El micrófono que debía amplificar su voz se interrumpió con un zumbido áspero. La falla duró apenas segundos, pero fue suficiente para que risas ahogadas recorrieran los bancos. Una chispa de vergüenza subió a sus mejillas. Se esforzó por mantener la compostura, consciente de que hasta la más mínima vacilación podía ser usada en su contra. Pero ese fue solo el primer golpe. Cuando por fin alcanzó el altar, un jarrón de flores cuidadosamente dispuesto perdió el equilibrio y se desplomó al suelo. El estruendo resonó como un trueno en medio del templo. Agua y pétalos se esparcieron frente a todos. El murmullo se transformó en cuchicheos. Un par de cardenales no pudieron ocultar una sonrisa maliciosa. La humillación parecía sellada. En ese instante, el cardenal Moretti, conocido por su carácter duro, se inclinó hacia el Papa con una voz cargada de ironía. Su santidad, parece que la ceremonia nos pone a prueba. El comentario, aunque susurrado, fue suficiente para agitar aún más el ambiente. León X mantuvo la cabeza erguida, pero dentro de sí las preguntas eran un torbellino. ¿Cómo podía guiar con autoridad si apenas lograba sostener su propia serenidad? Fue entonces cuando una voz inesperada se elevó, clara y firme, captando la atención como un rayo en la tormenta. Era la hermana Beatriz, una religiosa conocida por su fe inquebrantable. Miró al Papa directamente y dijo: «La fe no se mide en los triunfos, sino en la prueba». El eco de sus palabras pareció detener el tiempo y justo después algo aún más sorprendente sucedió. Entre la multitud surgió una niña pequeña. Sus pasos eran tímidos, pero sus ojos brillaban con decisión. En sus manos sostenía un crucifijo gastado y una vela encendida. El fuego temblaba, pero se mantenía firme, como desafiando el aire pesado del templo. Al llegar cerca del altar, levantó la mirada hacia el Papa. No habló, pero en su silencio transmitía un mensaje que todos podían sentir: confianza absoluta. León X percibió como una oleada de emoción recorría su pecho. Era como si aquella niña le recordara que su misión no era escapar de la debilidad, sino convertirla en fuerza. Sin embargo, la tensión no desapareció. Moretti, observando la escena, volvió a acercarse con un gesto calculado. Tal vez convendría retirarse, santidad, antes de que las imperfecciones opaquen la ceremonia. Las palabras eran un veneno disfrazado de consejo. El Papa respiró hondo. Sabía que cualquier respuesta podía inclinar la balanza. Y mientras meditaba, algo ocurrió. Una luz tenue descendió sobre el altar, apenas perceptible, pero suficiente para que muchos presentes se miraran entre sí con asombro.
No era un foco ni un reflejo común, era una claridad suave, inexplicable, que iluminaba justo donde la niña sostenía su crucifijo y su vela. El murmullo volvió, esta vez no con burla, sino con sorpresa. León X comprendió que aquel momento no podía terminar allí. Lo que parecía una derrota podía transformarse en una señal. Pero para lograrlo debía reunir toda la firmeza que quedaba en su interior. Así, con la mirada fija en la niña y el corazón latiendo con fuerza, se preparó para enfrentar lo que venía, porque la humillación no había terminado y la verdadera prueba apenas estaba comenzando. El resplandor que descendía sobre el altar no era fuerte, pero bastaba para mantener a todos atentos. Algunos pensaban que era una coincidencia, un juego de luces, pero otros sentían que aquello tenía un sentido más profundo. El Papa León X, aún con el corazón agitado, miró a la multitud y comprendió que ya no se trataba de un simple accidente en la ceremonia. Algo invisible parecía reclamar atención. Mientras tanto, la hermana Beatriz observaba con detenimiento. Su semblante tranquilo contrastaba con la agitación que dominaba el salón. Ella no buscaba explicaciones rápidas ni pretextos técnicos. Conocía bien los signos y para ella ese momento era más que un destello, era una advertencia. Caminó lentamente hacia el Papa y con voz baja le dijo: «Santidad, este día no gira alrededor de errores humanos. Hay algo más profundo en juego». El Papa asintió, aunque su mente seguía dividida entre la vergüenza reciente y el extraño consuelo que aquella luz traía. Intentó recordar sus años de formación, los consejos de maestros que repetían que las pruebas más duras llegaban disfrazadas de derrota. Quizá ese instante era exactamente eso, un disfraz. De pronto, un grupo de jóvenes cardenales entró al salón cargando documentos antiguos. Sus túnicas se mecían al compás de pasos nerviosos. Entre sus manos había pergaminos y cuadernos amarillentos por el tiempo que habían permanecido guardados en los archivos del Vaticano. El mayor de ellos, con voz temblorosa pero decidida, se inclinó ante el Papa y anunció: «Vuestra Santidad. Encontramos un texto que describe una prueba semejante a la que ahora presenciamos». El silencio se hizo aún más denso. Los presentes contuvieron la respiración mientras el pergamino era extendido frente al Papa. Las letras escritas en latín parecían cargadas de una fuerza especial, como si el pasado hablara de golpe en el presente. Con manos firmes, León X tomó el documento y comenzó a leer. El texto hablaba de un pontífice que en el momento de mayor humillación vería su fe puesta a prueba y que si permanecía firme, algo extraordinario ocurriría capaz de transformar no solo su destino, sino la fe de toda la Iglesia. Cada palabra caía sobre el Papa como un peso inmenso, pero también como una promesa. Mientras se leía, Moretti observaba desde la distancia. Su gesto de seguridad habitual empezaba a fracturarse. El cardenal comprendía que esa aparición del manuscrito debilitaba su estrategia. Lo que había planeado como burla pública ahora podía convertirse en un relato de esperanza. Y nada resulta más difícil de apagar que la esperanza. La multitud también reaccionaba de formas distintas. Algunos cardenales murmuraban, incrédulos ante la idea de que los viejos manuscritos pudieran cumplirse frente a sus ojos. Otros inclinaban la cabeza como si aceptaran que estaban viviendo un instante anunciado. Entre los fieles, muchos lloraban en silencio, convencidos de que Dios se manifestaba. León X levantó la mirada del pergamino y fijó los ojos en Beatriz. Ella no necesitó hablar. Su expresión bastaba para recordarle que las pruebas no se superan con orgullo, sino con humildad y confianza. El Papa respiró profundo. Comprendió que cada palabra pronunciada a partir de ese momento sería crucial. La niña con la vela aún permanecía junto al altar. Su presencia parecía sostener todo lo que estaba ocurriendo. El fuego titilaba, pero nunca se apagaba. Esa llama, pequeña y obstinada, se transformaba en símbolo de resistencia. El Papa dio un paso hacia el centro, pergamino en mano, y habló con calma: «Este escrito no es una reliquia muerta. Hoy nos recuerda que incluso en la humillación la fe puede brillar. No estamos solos en la prueba». Un murmullo recorrió la basílica. Algunos se arrodillaron, otros apretaron entre los dedos sus rosarios. La atmósfera había cambiado. Ya no era solo una ceremonia, era testimonio. Pero la sombra de Moretti seguía acechando. Su mirada cargada de resentimiento anticipaba que no se rendiría fácilmente. El Papa lo notó y supo que el verdadero desafío aún no había comenzado.
El pergamino era solo la primera pieza de un rompecabezas mayor, uno que pondría a prueba no solo a él, sino a toda la iglesia. La luz tenue que envolvía el altar no desapareció. Seguía allí, como si aguardara el siguiente movimiento. Y en ese silencio expectante, León X entendió que lo peor y lo mejor estaban por venir juntos, entrelazados. El pergamino descansaba entre las manos del Papa como si ardiera sin fuego. Cada línea trazada en latín antiguo parecía palpitar. No eran simples palabras. Era un testimonio escrito siglos atrás, esperando ese instante. León X lo leía despacio, consciente de que cada frase era una revelación y una carga. El texto hablaba de un pontífice humillado en público, expuesto a la burla y la duda. Decía que en medio de esa debilidad surgiría la oportunidad de demostrar fe auténtica y que si el Papa resistía, un signo inesperado confirmaría su misión. No prometía triunfos fáciles, sino una lucha interior capaz de transformar vergüenza en esperanza. A medida que avanzaba, el rostro de León X cambiaba. Su expresión, antes tensa, adquiría una serenidad difícil de fingir. Beatriz, de pie a un costado, observaba sin parpadear. Ella ya conocía fragmentos de esa tradición, pues durante años había revisado manuscritos olvidados. Ahora comprobaba que la profecía dejaba de ser un eco del pasado para volverse carne en el presente. Los cardenales se removían en sus asientos. Algunos no ocultaban su impaciencia. Otros parecían temerosos de que aquello les obligara a aceptar lo que no podían controlar. En una iglesia marcada por protocolos, la erupción de lo imprevisible era desconcertante. El Papa cerró un momento los ojos, recordó su juventud cuando ingresó a la vida eclesiástica lleno de ideales. Entonces escuchaba a los maestros repetir, el poder no está en el cetro, sino en la fidelidad. En ese momento esas palabras cobraban un sentido nuevo. La fidelidad significaba permanecer firme incluso cuando el ridículo parecía inevitable. Moretti, desde su lugar, fruncía el ceño. Él también conocía fragmentos de esa profecía. Por eso había buscado entre los archivos antes de la ceremonia. Creía que al exponer al Papa frente a todos lo debilitaría, pero no calculó que justamente esa humillación era parte del anuncio escrito. Sus planes, que sonaban tan seguros, ahora se volvían contra él. Mientras tanto, la multitud de fieles se conmovía. Los peregrinos que habían viajado desde distintos rincones del mundo reconocían en esas palabras algo que tocaba su propia vida. Ellos también habían conocido el peso de la humillación, de la enfermedad, de la pobreza. Escuchar que la fe podía transformar la derrota en camino resonaba como una verdad cercana, no lejana. La niña seguía firme junto al altar. Su vela ardía con constancia y el crucifijo en sus manos parecía reflejar la luz tenue que había descendido antes. No decía nada, pero su presencia hablaba más que cualquier sermón. Era como si encarnara la inocencia necesaria para sostener la fe cuando todo parece derrumbarse. El Papa levantó el pergamino y lo mostró a la asamblea. Su voz se escuchó clara. Aquí está escrito que la fe del pastor será probada y que si permanece, el Señor se revelará. No con poder humano, sino con gracia. Las palabras produjeron un cambio en el ambiente. Los susurros se apagaron. Muchos inclinaron la cabeza, otros comenzaron a rezar en silencio. Incluso los más escépticos no pudieron evitar sentir que algo los desbordaba. Sin embargo, León X sabía que la profecía no era un punto final, sino un inicio. No bastaba con leerla, debía vivirla. Y eso significaba enfrentar las resistencias de dentro y de fuera. El cardenal Moretti aún estaba allí con el rostro endurecido, planeando su próximo movimiento. La batalla no había terminado. Beatriz se acercó y le dijo con suavidad, «Santidad, la profecía es una promesa, pero también una advertencia. No todos la aceptarán. Algunos intentarán torcerla, otros negarla. Debe estar preparado». El Papa asintió. En su corazón crecía una certeza. Lo ocurrido no era casualidad. El jarrón caído, la vela encendida, el resplandor en el altar y el pergamino hallado formaban parte de un mismo hilo invisible. Pero aún faltaban pruebas y la fe debía resistir nuevas embestidas. Los fieles miraban expectantes, como si esperaran el próximo signo. Y el Papa entendió que el camino apenas comenzaba. Lo que vendría sería más exigente que todo lo anterior, porque la profecía hablaba no solo de un milagro, sino de un liderazgo puesto al límite.
El manuscrito aún estaba entre las manos del Papa cuando un nuevo murmullo recorrió la basílica. No venía de la gente, sino del altar mismo. Una de las velas principales comenzó a parpadear con insistencia, como si el aire invisible jugara con la llama. No había corriente aparente, ninguna ventana abierta. Sin embargo, la llama vibraba como un corazón en sobresalto. Los ojos de todos se dirigieron hacia esa pequeña chispa. Era apenas un detalle, pero en un espacio cargado de tensión, cada signo adquiría fuerza desproporcionada. Los cardenales se inclinaban unos hacia otros, preguntándose si se trataba de una señal o de un simple accidente. En medio de la confusión, un obispo murmuró en voz baja: ¿será providencia o casualidad? El Papa, que seguía de pie, percibió el peso de esas palabras. Comprendió que cada gesto suyo sería examinado con lupa. Si mostraba temor, perdería la confianza de muchos. Si fingía seguridad, corría el riesgo de parecer arrogante. Debía elegir un camino distinto, responder con serenidad y fe. Se acercó al altar lentamente, sin apartar la vista de la llama titilante. Mientras caminaba, recordó de nuevo las frases de la profecía: la fe será probada, y si permanece, el Señor se revelará. Con cada paso, la tensión en el aire se hacía más densa, como si la basílica misma contuviera la respiración. Entonces la niña volvió a aparecer. Había permanecido cerca del altar, observando en silencio. Al ver que la vela se agitaba, apretó con fuerza su crucifijo contra el pecho. Su rostro, lleno de inocencia y determinación, transmitía algo que las palabras no podían. León X la miró y sintió un destello de calma interior. La hermana Beatriz también se adelantó unos pasos. Su voz se alzó clara, sin temblor: el fuego no se extingue cuando el viento sopla, solo revela su fuerza verdadera. El comentario, sencillo y profundo, resonó en muchos. Algunos peregrinos comenzaron a rezar en voz baja, otros se arrodillaron. Era como si la multitud comprendiera que aquella llama no era un adorno de cera, sino un espejo de lo que estaba ocurriendo en el corazón del Papa. Y entonces sucedió algo aún más extraño. La llama que parecía a punto de apagarse de pronto se enderezó. No solo se estabilizó, sino que creció con una intensidad que iluminó más allá de lo normal. El resplandor bañó el crucifijo de la niña y parte de los rostros cercanos. Un murmullo de asombro recorrió la nave. Los jóvenes cardenales que habían traído los manuscritos aprovecharon el momento. Uno de ellos, con gesto respetuoso, extendió otro documento hacia el Papa: Santidad. Este texto también menciona la prueba de un fuego que no se apaga, aun cuando todo parece en contra. León X recibió el pergamino con manos temblorosas. Lo leyó en silencio mientras la luz de la vela continuaba firme, casi desafiante. Sentía como si los siglos se hubieran alineado para ese instante. Moretti, desde su lugar, no ocultaba la incomodidad. Su plan inicial de exponer al Papa a la burla se desmoronaba. Cuanto más intentaba controlar el curso de la ceremonia, más se escapaba de sus manos y lo que debía ser humillación se transformaba en un relato de esperanza compartida. El Papa levantó el rostro. Su voz, tranquila pero llena de firmeza, se escuchó con claridad: la fe verdadera no teme al juicio humano. Puede tambalear como esta llama, pero no se apaga. Las palabras atravesaron la basílica. Los fieles respondieron con lágrimas, murmullos de oración y gestos de reverencia. Algunos cardenales intercambiaron miradas de sorpresa, otros bajaron la cabeza en silencio. La ceremonia había dejado de ser un acto rutinario. Ahora era un escenario de transformación. Sin embargo, León X sabía que aún no había visto todo. La llama podía ser signo, pero la profecía hablaba de algo mayor. El aire cargado en la basílica parecía anunciar que lo más difícil todavía estaba por suceder. El Papa sostuvo el pergamino entre sus manos y respiró profundamente. La prueba no había terminado, apenas estaba empezando a mostrar su verdadera dimensión. Y el siguiente paso revelaría si la fe podía sostener no solo a él, sino a toda la Iglesia. Amigos, lo que estamos viendo es apenas el inicio. La humillación pública parecía suficiente para quebrar al Papa León X, pero como ya notaron, algo extraordinario empieza a manifestarse en el corazón de la ceremonia. Y lo más impactante aún está por llegar. Por eso te invito a quedarte hasta el final del vídeo. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar por completo la forma en que entiendes esta historia. Si aún no lo has hecho,
Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Aquí compartimos relatos únicos de fe, misterio e historia que no encontrarás en ningún otro lugar. Y quiero pedirte algo especial. Déjame un comentario contándome una curiosidad religiosa que conozcas en tu ciudad o una tradición de tu pueblo que te haya sorprendido. Y por favor, dime también desde qué lugar nos estás acompañando. Me emociona saber hasta dónde llegan estas historias y cómo la fe se manifiesta de tantas maneras distintas en todo el mundo. Ahora sigamos, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. El altar parecía respirar. La llama, antes temblorosa, brillaba con intensidad extraña y el murmullo de los presentes se confundía con el eco de la basílica. El Papa León X mantenía el pergamino en las manos, pero sus ojos estaban fijos en la pequeña que sostenía el crucifijo. Algo en ella parecía sostener el peso del momento, como si toda la tensión de la ceremonia se resumiera en su gesto frágil y valiente. De pronto, la niña se inclinó hacia el suelo. El agua que aún quedaba del jarrón caído humedecía las losas de mármol. Con movimientos lentos, colocó la palma de su mano sobre el charco y levantó el crucifijo sobre la cabeza. Nadie habló, nadie se movió. Fue como si una fuerza invisible ordenara guardar silencio. Y entonces ocurrió. El pequeño crucifijo comenzó a emitir un resplandor suave, no cegador, sino cálido, como un amanecer en miniatura. La luz se reflejó en el agua esparcida y se multiplicó sobre el suelo, creando destellos que parecían danzar. La gente contuvo la respiración. Algunos se llevaron la mano al pecho. Otros comenzaron a llorar sin poder contenerse. El Papa sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se humedecieron al ver cómo lo que había sido humillación y risa se transformaba en reverencia y asombro. Durante un instante recordó sus propias dudas de minutos antes, como inspirar esperanza si él mismo se sentía inseguro. Ahora entendía que la respuesta no estaba en él, sino en algo mayor. Beatriz, con la mirada fija en la escena, susurró: el agua, que antes fue motivo de burla, ahora refleja la luz de la fe. Las palabras no fueron dirigidas solo al Papa, sino a todos los presentes, y muchos las recibieron como si fueran oración. Moretti, en cambio, intentó recomponerse, dio un paso adelante y habló con tono calculado: santidad, no conviene dejarse llevar por ilusiones. La Iglesia debe mantener orden y tradición. Sus palabras sonaban razonables, pero nadie apartaba la mirada del crucifijo luminoso. El contraste entre la frialdad de Moretti y la inocencia de la niña era evidente. El Papa alzó la mano pidiendo silencio. Su voz, ahora firme y clara, resonó en toda la basílica: la fe no es ilusión, es la fuerza que permanece incluso en la humillación. Los presentes reaccionaron con un murmullo unánime de aprobación. Varios cardenales que hasta entonces se habían mostrado escépticos bajaron la cabeza. El ambiente estaba cambiando. El agua poco a poco comenzó a desaparecer. No se evaporaba ni se absorbía, simplemente se desvanecía como si nunca hubiera estado allí. El mármol volvió a brillar seco y limpio. Algunos fieles se arrodillaron de inmediato, otros rezaban en voz alta. La tensión que dominaba minutos antes había sido reemplazada por una sensación de calma y confianza. León X, con lágrimas discretas en los ojos, sintió que algo nuevo nacía en su interior. No se trataba de recuperar la dignidad perdida, sino de entender que la debilidad podía ser transformada en fuerza. La humillación había abierto la puerta al milagro. Mientras tanto, la niña permanecía en silencio, sosteniendo aún la vela encendida. El fuego seguía firme, como si confirmara lo que acababa de suceder. Su rostro reflejaba paz. No parecía sorprendida, como si hubiera sabido desde el principio que todo ocurriría de esa manera. Los peregrinos se miraban entre sí con asombro. Un hombre mayor, con un rosario gastado en las manos, murmuró: he viajado toda mi vida buscando una señal. Hoy la he encontrado. A su lado, una joven lloraba en silencio, convencida de que había sido testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. El Papa respiró profundamente. Sabía que aquel momento no podía quedar encerrado en la emoción pasajera. Debía guiar a su pueblo a comprender que lo ocurrido no era un espectáculo, sino un llamado. Aún así, percibía que la prueba estaba lejos de terminar. Moretti seguía allí con la mirada dura y el ceño fruncido. La luz no lo había doblegado, por el contrario, parecía aún más decidido a recuperar el control. León X lo sabía.
Cada milagro podía inspirar fe, pero también despertar resistencia. La basílica seguía impregnada de silencio reverente. El agua desaparecida y el resplandor del crucifijo eran ya imposibles de ignorar. Pero en lo profundo del corazón del Papa surgía una certeza inquietante. Lo que habían visto era solo la primera señal. El verdadero desenlace todavía aguardaba. El murmullo de los fieles aún llenaba la basílica cuando algo inesperado comenzó a suceder frente a todos. El agua del jarrón caído ya había desaparecido, pero el recuerdo del estruendo seguía vivo en la memoria de los presentes. Nadie imaginaba que esa escena, que había sido motivo de burla, se transformaría en el centro de un nuevo prodigio. Mientras el Papa se mantenía de pie junto al altar, el silencio se volvió más pesado que nunca. La mirada de la niña seguía fija en él, la vela seguía ardiendo y el crucifijo que brillaba momentos antes parecía esperar. Entonces, en un gesto tan sutil como imposible de explicar, los pétalos que habían quedado desparramados en el suelo comenzaron a moverse. Al principio, algunos pensaron que se trataba de un viento repentino, pero pronto notaron que no había corriente alguna. Los pétalos regresaban lentamente a su lugar original como obedeciendo a una mano invisible. El jarrón roto, que yacía en pedazos, comenzó a recomponerse fragmento por fragmento. Cada trozo encajaba en silencio, sin ruido, sin esfuerzo, hasta recuperar su forma entera. Un murmullo de asombro recorrió las bancas. Nadie respiraba fuerte, como si incluso el aire temiera interrumpir aquel proceso. Cuando el jarrón se levantó del suelo y volvió a situarse sobre el altar, las flores recobraron su posición erguida, frescas, como si nunca hubieran caído. Era como si el tiempo retrocediera. León X no pudo contener las lágrimas. Esa imagen era demasiado poderosa. La humillación que había marcado el inicio de la ceremonia ahora se transformaba en signo de restauración. Lo que había sido vergüenza pública ahora era testimonio de esperanza. Beatriz, con voz entrecortada por la emoción, dijo: «El mismo objeto que representó la caída se ha convertido en señal de vida nueva». Las palabras, sencillas pero profundas, se grabaron en los oídos de todos los que estaban presentes. Los peregrinos se arrodillaron en masa, algunos rezaban en voz alta, otros lloraban en silencio. La basílica entera parecía vibrar con una energía distinta. Para muchos, aquel milagro no era solo del Papa, era de todos los que habían sufrido burlas, humillaciones y derrotas. Era un recordatorio de que lo quebrado podía ser reconstruido. Pero no todos compartían esa visión. El cardenal Moretti, con el rostro endurecido, intentaba mantener la calma. Sus ojos delataban rabia contenida. Había planeado que la caída del jarrón fuera el símbolo de debilidad del Papa. Sin embargo, ahora se había convertido en un signo de fuerza. La situación se le escapaba de las manos. El Papa percibió esa tensión. Sabía que cada milagro podía inspirar, pero también despertar envidias. Entendió que debía ser cuidadoso con sus palabras. Así, con voz firme pero serena, declaró: «Lo que estaba roto se ha levantado de nuevo». Así obra la fe. Convierte la caída en ocasión para levantarse. El eco de su voz recorrió la basílica como una campana que convoca a todos. La multitud respondió con un aplauso espontáneo, breve, reverente. No era celebración ruidosa, sino una muestra de gratitud. Cada fiel sentía que ese momento les hablaba directamente, como si también sus vidas pudieran recomponerse. La niña, aún de pie, levantó la vela. La llama iluminaba el jarrón restaurado, reforzando la impresión de que todo formaba parte de un mismo mensaje. No era solo un objeto recompuesto, era una lección viva. Beatriz se acercó al Papa y con tono grave le recordó: «Santidad, los signos son claros, pero recuerde que también son pruebas. Cada milagro trae consigo una responsabilidad mayor». El Papa asintió. No podía dejarse llevar únicamente por la emoción del momento. Debía discernir qué significaba todo aquello para la Iglesia entera. Los cardenales intercambiaban miradas inquietas. Algunos parecían conmovidos, otros incrédulos. El milagro era innegable, pero también habría un debate inevitable. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo actuar ante lo inexplicable? El jarrón permanecía erguido, intacto, como si nunca hubiera caído. Sin embargo, en los corazones de todos estaba claro que nada volvería a ser igual. El Papa comprendía que ese milagro era apenas el principio.
El ambiente cargado de tensión y asombro anunciaba que nuevas pruebas se avecinaban y que lo peor y lo mejor todavía estaban por revelarse. El jarrón permanecía en pie sobre el altar, intacto, como si jamás hubiera tocado el suelo. La multitud seguía inmóvil, incapaz de apartar los ojos de aquel objeto que minutos antes simbolizaba la caída y que ahora resplandecía como testimonio de restauración. El aire estaba impregnado de silencio reverente. Cada respiración se sentía pesada, como si todo el templo aguardara el siguiente signo. Entonces sucedió lo inesperado. Las flores que habían vuelto a erguirse dentro del jarrón comenzaron a emitir un brillo suave, casi imperceptible al inicio. Sus pétalos, blancos y rojos, parecían bañados en una luz dorada que se expandía lentamente. No era un destello fuerte ni artificial, era una claridad cálida, semejante a la del sol filtrándose en una mañana serena. Algunos peregrinos, incrédulos, se frotaron los ojos, otros comenzaron a llorar. Los cardenales intercambiaban miradas inquietas, sin atreverse a pronunciar palabra. Lo que tenían frente a sí escapaba a toda explicación lógica. La basílica, acostumbrada a ceremonias solemnes, se convertía en escenario de algo nunca visto. El Papa León X, aún con lágrimas contenidas, sintió que sus rodillas flaqueaban. El brillo de las flores no era solo un espectáculo para los ojos, era un mensaje directo al corazón. Recordó entonces las palabras de la profecía: si el pastor permanece firme, la gracia se revelará en signos visibles. Comprendió que aquello era parte de la promesa. La hermana Beatriz, que nunca apartaba la vista del altar, murmuró lo suficiente para que todos escucharan: cuando la creación entera canta, el Creador se hace presente. Sus palabras recorrieron la basílica como un eco invisible. Muchos fieles asintieron, convencidos de que lo que veían no era artificio humano. De repente, el fenómeno se intensificó. El resplandor de los pétalos descendió hacia el suelo. El mármol frente al altar comenzó a iluminarse con una tonalidad dorada, como si un río de luz brotara desde las piedras mismas. No era un reflejo de las vidrieras, pues el fulgor nacía de abajo hacia arriba, bañando a quienes estaban más cerca. Un murmullo de asombro se levantó entre los peregrinos. Algunos tocaron el suelo con sus manos temblorosas, otros se arrodillaron de inmediato, convencidos de que pisaban terreno sagrado. El contraste era absoluto. Lo que había empezado como burla y humillación se transformaba en un escenario de milagro. León X miró hacia los cardenales. Varios tenían los ojos húmedos, otros se mantenían rígidos, resistiéndose a aceptar lo evidente. En medio de ellos, Moretti apretaba los labios, incapaz de ocultar su desconcierto. Su plan se desmoronaba en público, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. El Papa levantó la voz con calma, dejando que cada palabra se hundiera en el silencio expectante. El suelo que antes recibió la caída, ahora brilla con luz. Así nos enseña el Señor: lo que parece derrota puede convertirse en signo de vida. Las frases retumbaron en las paredes de la basílica. Los fieles respondieron con rezos espontáneos. Algunos cantaron en voz baja, otros permanecieron en silencio profundo. La atmósfera había cambiado por completo. Sin embargo, el Papa sabía que no podía dejarse arrastrar por la emoción sin discernimiento. Cada milagro exigía responsabilidad. Recordó de nuevo las advertencias de Beatriz. Los signos traen esperanza, pero también ponen a prueba la fidelidad. Había que estar alerta, porque no todos aceptarían esa luz. La niña, siempre junta al altar, levantó otra vez la vela. La pequeña llama parecía dialogar con el resplandor de las flores y con el suelo dorado. En ese contraste, muchos vieron la unión de lo sencillo y lo grandioso, de lo humano y lo divino. El Papa respiró profundo. Sabía que estaba en el centro de una transformación que no se limitaba a él. Lo que allí ocurría estaba tocando los corazones de miles dentro y fuera del templo. Pero también percibía que la resistencia interna se agudizaría. No todos verían en esos signos una bendición. Algunos los considerarían amenaza. La basílica permanecía envuelta en esa claridad suave, imposible de ignorar. El milagro era evidente, pero el desenlace de lo que significaba todavía estaba por escribirse, porque mientras las flores brillaban y el suelo resplandecía, Moretti, con mirada fría, ya tramaba su siguiente jugada. El resplandor dorado aún lamía el mármol cuando un crujido breve cortó el silencio. Venía del sector de los purpurados. Miradas giraron y el cardenal Moretti, rígido como estatua,
sujetó un tubo antiguo que asomaba bajo su capa. El gesto fue mínimo, pero en una sala suspendida por el asombro, cualquier detalle era una campana. Beatriz lo advirtió primero. Sus ojos, acostumbrados a leer signos, no pasaron de largo. La religiosa avanzó con respeto, sin teatralidad. No buscaba humillar a nadie, solo quería claridad. A su paso, los jóvenes cardenales que antes habían traído manuscritos abrieron camino, conscientes de que el momento exigía franqueza. El Papa siguió la escena con serenidad tensa. Desde el milagro del jarrón había comprendido que la verdad no se impone gritando, se muestra y basta. Eminencia, dijo Beatriz con voz llana. ¿Podemos ver ese documento? Moretti dudó un segundo, apenas un parpadeo. Luego, con una cortesía ensayada, tendió el pergamino. La mano le tembló lo justo para delatarlo. El tubo pasó a las manos de un diácono y de allí al altar. Cuando lo desenrollaron, el olor a cuero viejo y tinta reseca emergió como recuerdo de siglos. No era un papel cualquiera. Llevaba sellos y notas marginales de archivo. El Papa pidió que lo acercaran. No hubo prisa ni ruido. La luz de las flores, todavía tibia, caía sobre la superficie amarillenta. Las primeras líneas no hablaban de milagros, sino de estrategia. Decían, con latín preciso, que una exposición pública de imperfecciones podía debilitar la figura del pastor y que la corrección oportuna devolvería la autoridad a manos más prudentes. No era profecía, era táctica. Un murmullo corrió, distinto a los anteriores. No era devoción, era sorpresa herida. Los peregrinos miraron con incredulidad. Varios cardenales bajaron la vista. Beatriz leyó en voz clara algunos pasajes sin añadir juicio. Las palabras se bastaban. En los márgenes había anotaciones con fechas recientes. Alguien había consultado y comparado textos para construir un guión de desgaste. Roma no olvida, la tinta deja rastro. Moretti abrió la boca para explicar, pero el Papa levantó la mano. No había enojo en su gesto, sino dolor hondo. No estamos aquí para acusar, dijo León X, sino para dejar que la verdad respire. Pidió entonces que un notario eclesiástico constatara el contenido. Se acercó un funcionario con discreción, examinó sellos, cotejó firmas, asentó notas en su cuaderno. Procedimiento sobrio, sin espectáculo. La niña seguía junto al altar, sosteniendo la vela. La pequeña llama obstinada parecía recordar a todos que la claridad empieza en lo simple. Al ver el documento extendido, la niña miró al Papa como preguntando si debía temer. Él respondió con una sonrisa leve, hecha de calma y responsabilidad. Esa sonrisa contuvo a la multitud más que cualquier guardia. El notario confirmó autenticidad y fecha. Hubo un suspiro colectivo. Entonces el Papa habló de nuevo, eligiendo cada término con cuidado. Este pergamino revela intenciones humanas. No lo usaremos para venganza. Nos servirá para aprender qué caminos no debemos volver a tomar. Varias cabezas asintieron. Incluso quienes desconfiaban sintieron alivio en esa ruta. Ni caza de brujas ni negación, sino corrección y propósito. Moretti, pálido, alcanzó a decir, santidad. Mi celo por la institución me cegó. No pidió absolución, pidió oportunidad. León X no respondió de inmediato. Sabía que el perdón apresurado puede ser injusto y que la dureza precipitada también lo es. La Iglesia no es teatro de aplauso fácil, es taller de conciencia. Beatriz intervino con la medida justa. Cuando la verdad sale a la luz, no destruye, purifica. La frase cayó como agua fresca. Nadie festejó. Todos entendieron que lo descubierto dolía, pero también habría camino. El Papa solicitó guardar el pergamino en el archivo y convocar una comisión con voces diversas, jóvenes, veteranos, pastores de barrio, teólogos de biblioteca. Quería escuchar a todos, no para diluir responsabilidades, sino para asegurar que el aprendizaje fuera real. El eco de su propuesta recorrió la basílica con una mezcla de esperanza y prudencia. En ese instante, el brillo de las flores pareció atenuarse como si el signo diera paso a la decisión. El suelo mantuvo su tono dorado, tenue, suficiente para recordar que la gracia acompaña, pero no sustituye el trabajo. La multitud recobró el aliento. El milagro había sido evidente. Ahora tocaba convertirlo en camino. Antes de cerrar el documento, el Papa lo miró por última vez.
Entendió que el mayor prodigio no era recomponer un jarrón, sino restaurar confianza. Eso implica memoria, verdad y paciencia. Levantó la vista hacia los fieles sin solemnidad excesiva, dijo, sigamos juntos. La próxima decisión será más exigente que esta. Y mientras el notario guardaba el pergamino, un rumor de pasos llegó desde el nártex. Nuevos mensajeros traían informes que podían cambiar el curso de la investigación. La historia no se detenía. Apenas doblaba la esquina hacia lo que vendría. La basílica aún conservaba la luz dorada en el suelo, como un recordatorio silencioso de que lo vivido no era ilusión pasajera. El jarrón recompuesto permanecía erguido, las flores brillaban con una claridad discreta y la multitud seguía en un estado entre el asombro y la oración. En medio de ese ambiente, el Papa León X comprendió que no bastaba con haber presenciado los signos. Ahora debía guiar a su pueblo e interpretarlos con sabiduría. El pergamino expuesto había revelado intenciones humanas de manipulación y aunque Moretti había intentado justificarse, las evidencias hablaban por sí mismas. La tentación de condenar al cardenal en público era fuerte, pero el Papa sabía que la misión de un pastor no es aplastar al herido, sino mostrar caminos de corrección. Se acercó a él con paso lento. Todos contenían el aliento, esperando un castigo ejemplar o una reprensión dura. Sin embargo, la voz de León X sonó serena. Cardenal, lo que hoy se ha mostrado no es motivo de burla ni de venganza. Es una advertencia. El poder humano cuando se aleja de la verdad termina destruyéndose. Pero si aprendemos de nuestras caídas podemos volver a empezar. El murmullo fue inmediato. Nadie esperaba tanta calma en un momento tan tenso. Moretti, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, inclinó la cabeza. No era una confesión completa, pero sí el inicio de un reconocimiento. En su gesto había menos soberbia que antes, como si la luz de los milagros lo hubiera tocado aunque intentara resistirse. Beatriz, que seguía cerca, añadió con firmeza, el legado de este día no será el escándalo, sino la enseñanza. Que nunca olvidemos que incluso la ambición puede ser transformada si la gracia encuentra una rendija. Las palabras se clavaron en el ambiente con la fuerza de lo sencillo. El Papa volvió al centro del altar, miró a la multitud y habló con tono cercano. Lo que hemos vivido no es solo para Roma, es para cada uno de ustedes. La fe verdadera no se mide en los aplausos ni en los honores, sino en la capacidad de convertir la humillación en esperanza. Un aplauso suave, espontáneo, recorrió la basílica. No era júbilo ruidoso, era reverencia agradecida. La niña seguía allí con su vela en alto. Su presencia había acompañado cada momento y ahora su luz parecía más fuerte que nunca. El Papa se inclinó levemente hacia ella, como reconociendo que su gesto había sido clave. Muchos comprendieron que la inocencia puede sostener lo que la política intenta derribar. Los peregrinos comenzaron a acercarse al altar. Algunos tocaban el mármol iluminado, otros depositaban rosarios gastados o lágrimas contenidas. Cada gesto era un eco de la fe colectiva que se había encendido. No se trataba de adorar el milagro, sino de dejarse transformar por lo que significaba. El Papa levantó la vista hacia los cardenales. Varios se habían arrodillado en silencio. Otros permanecían en pie con rostros reflexivos. La unidad no era plena, pero algo había cambiado. La división que Moretti había buscado provocar ya no tenía la misma fuerza. La verdad, aunque dolorosa, había abierto una puerta. En ese instante, Beatriz entregó nuevamente el manuscrito antiguo al Papa. Santidad, dijo, el texto habla de un legado. Quien haya presenciado este día tendrá la responsabilidad de difundir lo vivido, no como espectáculo, sino como testimonio. León X lo sostuvo entre sus manos y sintió el peso de esas palabras. No era una carga ligera. Sabía que cada fiel, cada sacerdote, cada obispo debía llevar lo aprendido más allá de esas paredes. El ambiente se fue aquietando. La luz dorada del suelo comenzó a desvanecerse poco a poco, pero no desapareció del todo. Quedó un resplandor tenue, como si quisiera recordar que lo divino no irrumpe para impresionar, sino para guiar. El Papa se arrodilló unos instantes frente al altar. No pidió gloria ni reconocimiento. Agradeció por la fuerza recibida y por la oportunidad de transformar la humillación en enseñanza. Cuando se levantó, sus pasos sonaban distintos, más firmes, como si la carga de la responsabilidad ahora estuviera acompañada de una certeza.
Los fieles empezaron a salir lentamente de la basílica, algunos en silencio profundo, otros entonando cánticos suaves. Sin embargo, todos llevaban en el corazón la huella de lo vivido. Sabían que habían presenciado algo que no podría borrarse. El Papa miró una vez más hacia Moretti. No lo señaló, no lo condenó, simplemente lo observó con la autoridad serena de quien sabe que la verdad ya ha hecho su trabajo. El cardenal bajó la cabeza, consciente de que ese día lo había transformado, aunque no quisiera admitirlo del todo. La ceremonia llegaba a su fin, pero la historia no se cerraba. Afuera, la ciudad esperaba noticias y en el corazón del Papa la pregunta seguía abierta. ¿Cómo proteger lo ocurrido para que no se convierta en arma de ambición sino en semilla de fe? La basílica lentamente recuperaba su ritmo habitual. El eco de los cánticos se apagaba en las naves laterales. Los peregrinos salían con rostros iluminados por lágrimas y sonrisas y el aire olía a incienso mezclado con misterio. No había duda. Lo que habían vivido no era solo una ceremonia, era una memoria que permanecería. El Papa se quedó unos instantes más de pie frente al altar. El jarrón intacto, las flores aún resplandecientes y el mármol con un brillo discreto eran testigos mudos de lo ocurrido. No necesitaban palabras. Bastaba con mirarlos para comprender que lo humillante había sido transformado en enseñanza y lo frágil en fortaleza. Beatriz se acercó y habló con suavidad. Santidad. Los milagros no terminan en sí mismos. Nos piden custodiar lo que significan. El Papa asintió. Entendía que ese día no había sido diseñado para engrandecer su figura, sino para recordar que la fe no pertenece a un solo hombre, sino a todos. Los fieles que se quedaban en el templo lo miraban con devoción renovada. Entre ellos, la niña de la vela aún permanecía junto al altar. Su luz, pequeña pero persistente, se había convertido en símbolo de lo ocurrido. León X se inclinó hacia ella con gratitud, reconociendo que su inocencia había abierto el camino a los signos visibles. Entonces, con voz firme habló a todos los presentes. Lo que hemos visto no es espectáculo ni ilusión, es enseñanza. Cada caída puede levantarse, cada humillación puede volverse fuerza y cada corazón que cree puede convertirse en reflejo de la gracia. Las palabras recorrieron la basílica con la misma claridad que los rayos de sol entrando por los vitrales. Los fieles respondieron con un silencio reverente, más elocuente que cualquier aplauso. El Papa sabía que al salir de allí la historia no se quedaría encerrada entre las paredes de mármol. Viajaría en las voces de cada peregrino, en las crónicas de cada sacerdote, en las conversaciones de las familias al regresar a casa y en cada lugar donde esa historia se contara, renacería la esperanza. Moretti, apartado en un rincón, guardaba silencio. No había excusas que ofrecer ni planes que ejecutar. La verdad lo había expuesto y aunque no todos lo condenaban, comprendía que nada volvería a ser igual. El Papa no buscó humillarlo más. Prefirió dejar que la luz hiciera su trabajo. A veces el mayor castigo no es la reprensión pública, sino el espejo de la propia conciencia. Beatriz entregó por última vez el manuscrito antiguo. Sus palabras fueron claras. El texto habla de un legado, santidad. No basta con haberlo vivido. Debemos protegerlo y difundirlo. El Papa tomó el pergamino y lo guardó con cuidado. Para él no era un trozo de papel, sino la confirmación de que la fe auténtica, probada en el dolor, siempre termina revelando algo mayor. Al salir de la basílica, el sol de Roma iluminaba la plaza abarrotada. La multitud esperaba noticias. Cuando vieron al Papa aparecer, comprendieron que algo extraordinario había ocurrido. Su rostro no mostraba triunfo humano, sino la serenidad de quien ha pasado por la tormenta y ha encontrado calma. Los cánticos espontáneos se elevaron entre la gente. No era júbilo festivo, sino una ola de gratitud que unía a todos los presentes. León X levantó la mano, no para reclamar aplausos, sino para invitar al silencio y a la oración. Ese día, Roma entendió que la humillación podía ser semilla, que la fragilidad podía convertirse en mensaje y que la fe, cuando se mantiene firme, transforma lo imposible en testimonio vivo. El milagro no fue solo recomponer un jarrón o iluminar unas flores, sino tocar los corazones de todos y mostrar que la verdadera fuerza está en la confianza. El Papa descendió lentamente los escalones. Sabía que lo vivido no era conclusión, sino comienzo. Quedaban desafíos, dudas y resistencias. Pero también una certeza, la fe, cuando se sostiene, siempre encuentra su camino.
Y así llegamos al final de este relato lleno de misterio, fe y esperanza. Pero recuerda, lo ocurrido en la basílica no termina aquí. Lo que más importa es lo que cada uno de nosotros haga con esta historia. Quiero invitarte a dejar un comentario contándome si en tu ciudad existe alguna tradición o anécdota religiosa que te haya marcado. Y no olvides escribirme también desde dónde nos estás acompañando. Me emociona ver cómo estas historias viajan por todo el mundo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en los próximos relatos. Y muy importante, cuando aparezcan los vídeos sugeridos aquí en la pantalla, haz clic y sigue explorando otras historias tan sorprendentes como esta. Por último, te pido algo especial. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, porque cuando compartimos estas historias mantenemos viva la memoria, la fe y el misterio que nos conecta a todos.